elemento tenga uno o más estados de oxidación posible. Y acá es cuando yo utilizo los sufijos, ¿sí? Ico, oso, ¿sí? O ito en el caso de las sales. Por ejemplo, en los estados de oxidación donde hay uno solo, yo voy a usar el sufijo ico. Por ejemplo, óxido sódico, ¿sí? No podría haber más de un estado de oxidación para el sodio, ¿está? Entonces, generalmente potásico, óxido potásico. Profe, Entonces, sí, lo mismo sería con el ácido sulfúrico, ¿no? claro, ácido sulfúrico, pero en este caso, cuando existen dos valencias o dos estados de oxidación para el azufre, entonces yo uso la menor, sulfuroso, óxido sulfuroso u óxido sulfúrico, ¿sí? Estos serían también para el ácido. En el caso de que hubiera dos estados de oxidación. En el caso que tuviera tres estados de oxidación, uso hipo, oso e ico. Ahí sí pongo prefijos. Por ejemplo, el azufre tendría tres estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. El tema es que el óxido hiposulfuroso prácticamente es como inestable, no existe. Entonces tengo el ácido o el óxido sulfuroso y el óxido sulfúrico. El ejemplo más típico para los prefijos son cuando combinamos los halógenos que tienen 4 estados de oxidación distinta y se combinan, por ejemplo, con el oxígeno, ¿sí? Ahí voy a tener el óxido hipocloroso, el óxido cloroso, el óxido clórico o el óxido perclórico, de acuerdo a con qué estado de oxidación esté el halógeno combinándose con el oxígeno. Hay 4 tipos de óxidos, ¿sí? En los cuales los halógenos sin el flúor solamente actúa con uno, que es una de las reglas, en los cuales los halógenos cloro, bromo, yodo se combinan con el oxígeno formando 4 tipos de óxidos distintos dependiendo del estado de oxidación del cloro. Por eso, fíjense que hablamos de estados de oxidación, que es lo primero que definimos. Cuando esto es únicamente para la nomenclatura tradicional, ¿tá? Bien. Cuando hablamos de nomenclatura de numerales de Stock, utilizamos números romanos, ¿sí? Para determinar el estado de oxidación del no metal, en el caso que dije, o del metal, en el caso de óxido férrico. Y cuando hablamos por atomicidad, en el caso de la fórmula sería, por ejemplo, monóxido de dicloro para la fórmula con menor estado de oxidación. Vamos a ver ejemplos. Profe, le hago Bien, una pregunta. pregunta, ¿escucho? Sí, ahí le digo. Hablando de todo esto, ¿no? Cuando tengamos que rendir o hacer un práctico, nos va a pedir que expliquemos en las tres formas tradicional de Stokes por atomicidad. Sí, De las tres formas, ¿sí o sí? sí, Ah, bueno, dale, gracias. de nada. Bien, a ver. La química es una materia troncal dentro de las dos carreras. El reconocimiento de los compuestos químicos es fundamental, ¿sí?
si bien hay normas que se utilizan para referir a los compuestos químicos, ustedes agarran una botella, un frasco con una sustancia química, y esté escrita como esté escrita, la tienen que poder interpretar, ¿sí? Entonces, nomenclatura de compuestos químicos es un tema clave. Ok, pasemos a la otra. Esta no es otra cosa que una foto, ¿sí? del cuadernillo que tienen ustedes y que resume perfectamente bien o da un pantallazo de cuáles son los compuestos químicos que nosotros vamos a estudiar para ponerle fórmula y nombre, ¿sí? Tanto en química general como en química inorgánica, vamos a trabajar con sustancias inorgánicas. Voy a agrandar un poquito más para que lo vean bien. Se me fue la mano. Ahí está. Yo total lo voy a ir bajando. Oh. Lástima que no pueden ver la presentación. Bien. Estas son las sustancias inorgánicas de las cuales tenemos que saber nombres y fórmula. Entonces, dentro de las sustancias inorgánicas existen las sustancias simples, que son aquellas formadas por un solo elemento, ¿sí? Como por ejemplo los gases, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, los gases nobles, el helio, los metales en estado puro, ¿sí? Como por ejemplo el hierro, el cobre, el oro, la plata, el mercurio. Y luego, o sea, cada uno con su tipo de enlace químico, que bueno, no viene al caso en este caso, pero bueno, está relacionado. O sea, dentro de las sustancias inorgánicas tenemos las sustancias simples y las sustancias compuestas. Las sustancias simples son fáciles, que bueno, tienen una molécula con 2 átomos, 3 átomos, como el ozono, o son monoatómicas, ¿sí? O sea, se representan en forma monoatómica, ¿está? El hierro, por ejemplo, no pulula en el aire en forma monoatómica como a lo mejor el helio, sino que está formando una barra de hierro, un sólido, a la temperatura y presión ambiental, en los cuales el hierro yo lo represento de esta manera, hierro, ¿sí? No como una molécula, porque está formando un metal, con un enlace metálico. ¿Quedó claro? Bien. Luego de las sustancias simples, tenemos todas las sustancias compuestas, a las cuales nosotros le tenemos que poder dar un nombre y una fórmula química. De eso se trata esta unidad, de ver cómo se clasifican los compuestos químicos, cómo es la fórmula y cómo se los nombra. Bien. Pero, entonces, las sustancias simples serían un solo elemento. No, fíjate que el hidrógeno en la naturaleza no está en forma monoatómica, está en forma diatómica, formando una molécula de hidrógeno, ¿sí? Que es H2. El oxígeno que respiramos nosotros en la naturaleza se encuentra como sustancia simple con 2 átomos de oxígeno, O2, como está representado acá. También existe otra sustancia simple formada solamente por oxígeno, que es el ozono, y su fórmula es O3. Es decir, son sustancias simples porque solamente están compuestas por un solo tipo de elemento, ¿sí? Pero eso no significa que yo la puedo representar con el elemento. El hidrógeno que existe en la naturaleza es hidrógeno gaseoso, no hay hidrógeno monoatómico, no existe. ¿Sí? El helio sí,
El argón, el criptón, el neón, sí, porque son gases nobles y sus fórmulas son monoatómicas. Tienen el octeto completo, no necesitan combinarse con nadie. ¿Sí? Fíjense todos los conceptos que yo les estoy contando y estoy mencionando que nosotros ya vimos, ¿sí? Vimos regla del octeto, vimos sustancias simples y sustancias compuestas, y vimos también los tipos de enlace. Ahora, ¿cómo se representan esas sustancias? Es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la fórmula y cómo los nombro? ¿Tá? De eso se trata esta clase. Esta sustancia, como los metales, todavía no vimos enlace metálico, lo vamos a ver cuando vemos sólidos, pero su representación es en forma monoatómica, aunque en la naturaleza no estén en forma monoatómica. Están todos juntos, pegaditos, formando un enlace metálico, una barra de hierro, un anillo de cobre, un anillo de oro, de plata, ¿sí? Son un montón de átomos de oro o de plata unidos, pero que yo los represento con la fórmula monoatómica cobre. ¿Se entiende? En cambio, el hidrógeno no existe en forma monoatómica porque es un gas como sustancia simple. Bien. Las sustancias voy a seguir porque si no, no termino más. Se pueden además, las sustancias compuestas se clasifican en compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, ¿sí? Los binarios, ay Dios, los compuestos binarios, ¿sí? Te escucho. Perdón que me interrumpa. Los binarios pueden ser hidruros, óxidos y sal neutra. Ahí está la clasificación. 4 tipos de compuestos binarios tenés. Hidruros, hidrácidos, sales neutras, óxidos y peróxidos. 5. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos con ejemplos. Acá tienen ejemplos. Y cómo los vamos a ir nombrando de acuerdo a los tipos de compuestos. Binarios, hidruros, binarios, hidrácidos, etcétera, etcétera. Los ternarios pueden ser hidróxidos, oxiácidos u oxoácidos, es lo mismo. Oxisales. Sales ácidas derivadas de hidrácidos y sales de amonio derivadas de hidrácidos. Los cuaternarios son las oxisales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las oxisales de amonio. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Cada uno de estos los vamos a ir describiendo y contando cómo se nombra y cómo se escribe la fórmula. Bien, ¿alguna duda? Esta es una diapositiva que resume todo lo que vamos a ver y cómo vamos a nombrar dentro de nomenclatura química. ¿Estamos? Bien. Pasamos a la próxima diapositiva. Vamos con los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son aquellos compuestos formados por hidrógeno y un metal. Esta es la fórmula general, hidrógeno y un metal. Siempre se escribe el metal, ¿sí? Primero y luego el hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando uno formula, es decir, cuando escribe una fórmula química, tiene que tener esa regla fundamental, básica, presente, que es que primero se escriben los menos electronegativos o los elementos más electropositivos, si le parecen así, y luego los más electronegativos. El hidrógeno dentro de los metales es el más electronegativo, comparando, o sea que siempre en un hidruro metálico va después del metal. Entonces se escribe a la izquierda el metal, el menos negativo, y a la derecha el hidrógeno.
La valencia del hidrógeno, siempre es 1. Para los hidruros metálicos, el estado de oxidación es -1. Entonces, se escribe el metal, el hidrógeno, y en el hidrógeno, como hago, digamos, tomo eso que aprendí en la escuela secundaria, donde se intercambian las valencias, ¿sí? El hidrógeno siempre va a tener el estado de oxidación del metal, como atomicidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el hidruro férrico, o el hidruro de hierro 3, o el trihidruro de hierro, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo hago para formular? Vuelvo a decir. Primero pongo el metal, después el hidrógeno, luego intercambio la valencia o el estado de oxidación en valor absoluto, ¿sí? Como atomicidad del hidrógeno. Como el hidrógeno siempre tiene valencia 1, al metal le va a quedar nada acá como atomicidad. De esta forma escribo la fórmula del hidruro férrico. Esto se puede nombrar de 3 maneras. Hidruro de hierro 3 es con numerales de Stokes. Trihidruro de hierro es con atomicidad, teniendo en cuenta la atomicidad. E hidruro férrico, ICO, la mayor valencia de hierro, sería la atomicidad, la nomenclatura tradicional. Bueno, acá tenemos los hidruros metálicos. No todos los metales forman hidruros con el hidrógeno, ¿sí? No es para que se sepan de memoria todos los hidruros. Nada más que hay unos ejemplos donde justamente tratan de comparar las diferentes modos de nombrar a los hidruros metálicos. Por ejemplo, en el caso del sodio, que solamente tiene una valencia, digo hidruro de sodio. En numerales de Stokes hablo de hidruro de sodio 1, y en la sistemática o la atomicidad, monohidruro de sodio, porque es la que está representando la atomicidad del hidrógeno. En el caso del hidruro de zinc, digo hidruro de zinc 2 o dihidruro de zinc, ¿sí? Bueno, de la misma manera, hidruro de bismuto 3, trihidruro de bismuto. En este caso donde hay estos 3 ejemplos, hay un solo tipo de valencia, en estos 2 hay 2 valencias para el metal. Hidruro ferroso o hidruro férrico, hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 3, dihidruro de hierro, trihidruro de hierro. Bien, eso es para los hidruros metálicos. Bien. Los hidruros no metálicos, es decir, la combinación de los no metales con el con el hidrógeno, se denominan hidruros no metálicos o hidrácidos, ¿sí? Y obviamente, como el hidrógeno es menos electronegativo que los no metales, que el resto de los no metales, entonces se escribe primero el hidrógeno y luego el no metal. Los ejemplos son estos: hidruro de flúor, en este caso no se sustituye la palabra hidruro, ¿sí?, por fluoruro, por ejemplo, en la sistemática. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno en el caso de los halógenos. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno sería para numerales de Stokes, y la tradicional usa la terminación hídrico y se antepone la palabra ácido. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico, ¿sí?, ácido sulfídrico, ácido selenhídrico. En este caso, seleniuro de hidrógeno o seleniuro de hidrógeno. En las dos cosas, Stokes y sistemática.
Bueno, vieron que la forma de escribir la fórmula química y la forma de nombrar a los hidruros no metálicos es diferente, ¿sí?, que los hidruros metálicos. Bien, para los acá hay otros hidruros no metálicos que tienen nombres tradicionales, ¿sí?, distintos. Por ejemplo, trihidruro de nitrógeno, lo más común de utilizar es la nomenclatura tradicional amoníaco, ¿sí? Por eso cuando a veces decimos amoníaco, nos estamos refiriendo a un hidruro de nitrógeno o hidruro de nitrógeno 3. Fosfina, arsina, silano, borano son también nombres tradicionales muy utilizados de estos tipos de hidruros no metálicos, ¿sí?, que no siguen una regla general. Tienen nombres tradicionales que siempre se usaron de esa manera. Entonces, para que yo entienda que el amoníaco tiene esta fórmula, ¿sí?, tengo que asociar el nombre con la fórmula. Es un nombre tradicional. No lo puedo relacionar como en el caso de que use la nomenclatura stock, donde hidruro de nitrógeno 3, ¿sí?, puedo, digamos, con ese nombre fácilmente escribir la fórmula. O trihidruro de nitrógeno. Cuando me dicen amoníaco, medio que me lo tengo que aprender de memoria, porque si me dicen amoníaco, no puedo relacionar la fórmula. ¿Está? Por eso esto de la pregunta de este muchacho respecto a si tenían que sí o sí aprenderse las 3 nomenclaturas. Bien. Otros compuestos binarios son los óxidos. Los óxidos se forman con la combinación de oxígeno más, si es un metal, son óxidos básicos, si un no metal, óxidos ácidos. Para escribir la fórmula de los óxidos, lo que tengo que hacer es relacionar la valencia del metal, ¿sí?, y ponerla como atomicidad en el oxígeno, y la valencia del oxígeno, que siempre es 2 en los óxidos, ponerla como atomicidad en el metal. De esa forma, armo cualquier fórmula de óxidos metálicos o básicos. Ejemplo, el oxígeno y el calcio. El oxígeno tiene valencia 2 y el calcio 2, por lo tanto, los puedo simplificar. El calcio, acuérdense, estas también se relacionan con el tipo de estructura, son iones. Calcio y oxígeno es una molécula iónica, forma un cristal. Y lo que yo trato de expresar mediante una fórmula es la mínima combinación, o sea, la mínima proporción de calcio que hay respecto a oxígeno. Y hay 1 a 1, ¿está? Bien. La fórmula tradicional es óxido de calcio, monóxido de calcio, si tengo en cuenta la atomicidad, y óxido de calcio, si tengo en cuenta los numerales de Stock. En este caso, el calcio tiene una sola valencia. No existe otra valencia para el calcio, magnesio, el berilio. Están en el grupo 2, solo tienen una valencia, 2. Y un solo estado de oxidación, más 2. Bien. En cambio, el cobre, que es un metal de transición, tiene 2 valencias, 1 y 2. El óxido cuproso es aquel que se forma por la combinación del cobre con el oxígeno y el cobre con la menor valencia. Entonces, el cobre va a tener la valencia del oxígeno y el oxígeno la del cobre. Esto también representa que por cada oxígeno hay 2 cobres, ¿sí? También es un compuesto iónico. En la nomenclatura tradicional cambio, ¿sí?, óxido por la menor valencia, cuproso, a diferencia de la mayor valencia que sería el cúprico. Monóxido de dicobre sería para
sistemática o la que tiene en cuenta la atomicidad, o monóxido de cobre, ¿sí? Para este caso. Monóxido de dicobre o monóxido de cobre. Óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, teniendo en cuenta numerales de Stokes. El mismo ejemplo lo puedo ver para el hierro, que tiene 2 valencias, más 2 y más 3, y forma 2 tipos de óxidos. Todos estos son óxidos metálicos, perdón. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, excepto, bueno, tienen enlace iónico y habla de una proporción en el cristal de la cantidad de metal respecto al oxígeno. Bien, estos son un montón de ejemplos que tienen de nomenclatura. Los otros tipos de óxidos son los óxidos ácidos, es la combinación, ¿sí?, de oxígeno con un no metal. El oxígeno, como dijimos, es el segundo elemento más electronegativo de la tabla. Siempre se va a escribir después que el metal y que el no metal. En ese caso no hay problema. Y los óxidos se forman de la misma manera, ¿sí? Intercambio de las valencias. El oxígeno va a tener como atomicidad la valencia del no metal y el no metal como atomicidad la valencia del oxígeno. En este caso, por ejemplo, si el cloro actúa con valencia o con estado de oxidación más 3 o con valencia 3, la fórmula será cloro 2, oxígeno 3. Bien. Ejemplos. Las nomenclaturas van a variar. Anhídrido carbónico es una nomenclatura hiperrecontra re vieja que ya no se usa, ¿sí? Se usa dióxido de carbono, óxido de carbono 4, ¿sí? O, bueno, dióxido de carbono. Lo mismo para acá, anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre, óxido de azufre, trióxido de azufre, óxido de azufre. Acá podría ser óxido sulfúrico, ¿sí? Esta no está bien, está incorrecta. Bien. Trióxido de nitrógeno, bueno, y estos son un montón de óxidos de no metales, ¿sí? Con su nomenclatura hiper recontra revieja, ya fuera de uso, su nomenclatura de acuerdo a la atomicidad y la nomenclatura de acuerdo a los numerales de Stokes. Profe, entonces en vez de anhídrido, ¿qué nombre actualmente? La nomenclatura es dióxido de carbono. ¿Se le puede decir entonces óxido carbónico? Se puede decir óxido carbónico u óxido carbonoso, sí. Okay. Aunque lo común en la nomenclatura tradicional sea eso, ¿no? Anhídrido carbónico, que ya la palabra anhídrido, ya ni en mi época se usaba la palabra anhídrido. Es muy, pero muy vieja. Además acá, por ejemplo, cuando utilizo esto de anhídrido, no puedo diferenciar entre acá, por ejemplo, está mal, acá sería anhídrido sulfúrico de última. ¿Sí? No sulfuroso, porque tienen la misma nomenclatura, esto está mal. No me di cuenta. Acá sí, ven que anhídrido nitroso y nítrico. Bien. ¿Estamos ahí? Bueno, los peróxidos son también compuestos binarios en donde el oxígeno, en lugar de tener estado de oxidación -2, tiene estado de oxidación -1. Entonces, el oxígeno se puede combinar con algunos metales, no con todos, para formar peróxidos. El metal siempre actúa con su mayor estado de oxidación. Ejemplo. Los peróxidos, por ejemplo, pueden ser peróxido de hidrógeno, que es el más común de los peróxidos. Su nomenclatura tradicional es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada.
dióxido de dihidrógeno, peróxido de hidrógeno o peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Peróxido de mercurio o dióxido de dimercurio o peróxido de mercurio 1, ¿sí? Bueno, este es un dióxido. Dióxido de bario, peróxido bárico, peróxido de potasio, ¿sí? Estos serían algunos de los peróxidos que existen en la naturaleza. En los peróxidos, lo más importante es que el oxígeno actúa con estado de oxidación -1 y no -2. Y son los únicos compuestos en los cuales el oxígeno se combina con estado de oxidación -1. ¿Sí? Los otros, en donde el oxígeno se combina con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, son óxidos. Bien, y por último tengo las sales binarias, a ver, no, por último, sí, en donde se escribe a la izquierda el metal, por ejemplo, sodio, que es el menos electronegativo, y a la derecha el no metal. Y después se intercambian la valencia. La valencia del no metal se escribe como atomicidad del metal y la valencia del metal se escribe como subíndice o atomicidad del no metal. Entonces, acá, por ejemplo, podría poner sodio y cloro, intercambio, en este caso las dos son +1 y -1, y me queda cloruro de sodio. En este caso, en el trisulfuro de diarsénico o sulfuro de sulfuro de arsenio, tendría que el azufre tiene como estado de oxidación -2, valencia 2, y el arsénico 3, intercambio de las valencias, y tengo este compuesto llamado trisulfuro de diarsénico en la nomenclatura sistemática o de atomicidad. Acá tengo algunos ejemplos de sales binarias. Después ya vamos a ver cómo se forman. Lo cierto es que existen en la naturaleza, en realidad fácil, se forman por la combinación de ácidos, de hidrácidos con óxidos básicos, para formar una sal binaria más agua. En este caso hay ejemplos acá con las 3 tipos de nomenclatura: bromuro de potasio, bromuro de potasio, bromuro de potasio 1. ¿Sí? Por ejemplo, cloruro férrico, tricloruro de hierro o cloruro de hierro 3. ¿Está? Muy bien. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Como les dije, todo esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Lo tienen también en unos videos en los cuales pueden parar, anotar, volver a ir para atrás, todo lo mismo, con las mismas diapositivas. Están en la plataforma. Bien, acá les puse una frase para que no se desanimen. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes. ¿Sí? O sea, hay que continuar. Bueno, pasamos a los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios son aquellos formados por 3 elementos químicos. Se clasifican en hidróxidos, oxoácidos, oxisales o sales ácidas de hidrácidos. Un hidróxido se forma por la combinación de un óxido básico más agua, ¿sí? Y su fórmula se escribe utilizando el oxidrilo, ¿sí? En donde primero pongo el metal, intercambio valencias, y como el oxidrilo siempre tiene estado de oxidación -1 o valencia 1, el metal no lleva atomicidad. En cambio, el oxidrilo lleva la atomicidad del metal. Lleva como atomicidad el estado de oxidación o la valencia del metal. Si hablo, por ejemplo, de
calcio, el calcio tiene una sola valencia, un solo estado de oxidación más 2, por lo tanto, el oxidrilo va a tener como atomicidad 2, ¿sí? Acuérdense que siempre los estados de oxidación tienen signo. Las atomicidades no siempre son positivas. Bien. Un ejemplo de hidróxido es el hidróxido de hierro, que se escribe de esta manera. La valencia del hierro va como atomicidad del oxidrilo. Se lee hidróxido de hierro 3, nomenclatura, numerales de Stock. Hidróxido férrico, ¿sí? Con la nomenclatura tradicional. Y trihidróxido de hierro con numerales Stock. Con atomicidad. Acá tienen un montón de ejemplos. Hidróxido de calcio, el nombre tradicional. Dihidróxido de calcio, el sistemático o atomicidad. E hidróxido de calcio 2, el que, digamos, pone la valencia del metal entre paréntesis. Acá tendríamos un montón, por ejemplo, para el plomo existen 2 tipos de hidróxido, porque tiene 2 estados de oxidación, plumboso, plúmbico, este sería el plúmbico 4, tetrahidróxido de plomo, para el que considera la atomicidad, e hidróxido de plomo 4 para los numerales de Stock, ¿sí? Bien. Los oxoácidos son la combinación, acuérdense, los óxidos básicos, los hidróxidos eran la combinación de óxido ácido más agua. Los oxoácidos, óxidos ácidos más agua. La fórmula, ¿cómo se escribe la fórmula de un oxoácido? Siempre, 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 siempre se escribe primero el hidrógeno, ¿sí? Y luego se escribe el no metal y el oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre este hidrógeno, ¿sí?, es importante para luego, vamos a ver cuando vemos ácidos y bases, y esto es el anión del ácido, o sea, la combinación del metal y el no metal es lo que se llama el anión del ácido. Se escribe de izquierda a derecha, primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. En estos compuestos el hidrógeno actúa con estado de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces, si esto es más 1 y esto es menos 2, ¿sí?, lo que resta de esa suma, de acuerdo a los estados, perdón, a las atomicidades del hidrógeno y el oxígeno, va a dar el estado de oxidación del no metal, en el caso que necesite. En este caso es necesario conocer el estado de oxidación del átomo X. Si es impar, corresponderá a un número impar al hidrógeno, acá, y será 1 en el menor número impar. En el caso del estado de oxidación sea un número par, el subíndice A también será par. En este caso será 2. Generalmente esta es una regla para escribir la fórmula de los oxoácidos. Otra regla es sumar todo, o sea, escribir, si ustedes tienen un oxoácido acá, le suman el agua, suman todas las no metales y simplifican en el caso que se pueda. Y ahí tienen la fórmula del oxoácido. De acuerdo a cómo lo aprendieron en la escuela secundaria, ¿sí? De todas maneras, si no lo aprendieron, pueden usar esta regla que está acá. Por ejemplo, tenemos este oxoácido en el cual tenemos hidrógeno, bromo y oxígeno, o este oxoácido que está acá. Si el bromo, ¿sí?, si el bromo tiene estado de oxidación 1, ¿sí?, por ejemplo, entonces, en este caso, ustedes van a tener que proviene del óxido
bromoso o hipobromoso sería en este caso, en donde tenían 2 bromos, un oxígeno y un hidrógeno. En la forma que les habrán enseñado en la secundaria, tienen que sumar todo. Entonces acá tendrían 2 bromos, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, en donde simplifico todo y me queda esto. Hidrógeno, bromo, oxígeno con atomicidad 1. Lo mismo para el ácido carbonoso, ¿sí? O para el dióxido de carbono, si en el caso que tengan dióxido de carbono y suman todo, les va a quedar que el carbono tiene un carbono, acá van a tener 3 oxígenos y acá 2 hidrógenos. Ácido carbónico. Bien, el ejemplo con un oxoácido, como por ejemplo el ácido sulfúrico, puedo escribir la fórmula sabiendo la nomenclatura cuando tengo en cuenta, por ejemplo, el sufijo ico. El sufijo ico me indica que estoy hablando del azufre con la máxima estado de oxidación o valencia. Por lo tanto, esto va a ser más 6, ¿sí? El oxígeno, menos 2, y el hidrógeno, más 1. La nomenclatura para los oxoácidos puede ser sulfúrico, es la nomenclatura tradicional. Para la de numerales de Stokes cambio ico por ato, y pongo entre paréntesis la valencia del no metal, sulfato 6 de hidrógeno, ¿sí? Y para la sistemática o atomicidad, tengo en cuenta justamente todas las atomicidades. Y para el azufre, tenga la valencia que tenga, la llamo sulfato. Tetraoxosulfato de hidrógeno, ¿sí? Sería la nomenclatura tradicional para este oxoácido formado por ácido sulfúrico. Con el azufre con máxima estado de oxidación. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de oxoácidos con las 3 nomenclaturas. Tetraoxosulfato de hidrógeno, fíjense que en todos, así sea con el cloro con mínima estado de oxidación, siempre la terminación es ato. Sulfato, clorato, acá podría ser clorito, porque en realidad es la mínima, pero no, para atomicidad se usa siempre ato. Y se utiliza, obviamente, las atomicidades de los elementos. Monoclorato, monóxido, clorato de monohidrógeno, ¿sí? Es para hablar del ácido hipocloroso. O clorato 1 de hidrógeno, o, por ejemplo, en este caso, ácido carbónico, para nosotros, como nomenclatura tradicional, dioxocarbonato de hidrógeno, carbonato 4 de hidrógeno para la nomenclatura de numerales de Stokes. Esto entonces para los oxoácidos. Bueno, esta es otra, ya me imagino que deben estar tremendamente con la cabeza. Sí. Acá yo tengo un ejemplo que yo había hecho practicando. Le pregunto si está bien. Sí. Tengo, definí en las 3 nomenclaturas. Ácido perbrómico, bromato 7 de hidrógeno y tetraoxobromato de hidrógeno. ¿Está bien? Sí, está muy bien para el bromo. Muy bien. Bien. Vamos a las oxosales u oxisales, es lo mismo. Es la combinación de un hidróxido más un oxoácido. Y lo que da es una oxosal más agua, ¿sí? Esto en el caso de tratarse de una, digamos, de la formación de una oxosal. Lo cierto es que para las oxosales, ¿sí?
tengo que tener en cuenta estas reglas para escribir la fórmula. Primero el metal, luego el no metal y luego el oxígeno. En donde N y M, ¿sí?, van a ser las atomicidades del metal y del oxígeno. Se pueden considerar que derivan de los oxiácidos al sustituir sus hidrógenos por metales. En las oxisales ternarias se reemplazan el hidrógeno del oxoácido por el metal correspondiente. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, tuvieran ácido sulfúrico, que es el que vimos antes, acá tendrían azufre como X, oxígeno, M sería 4, y los hidrógenos, que serían 2, se pueden sustituir por un metal. Si el metal tiene un estado de oxidación más 1, serían 2 sodios, N sería 2. Pero si el metal tiene estado de oxidación 2, como el calcio, sulfato de calcio, esto sería 0, ¿sí? Oxisales. Por ejemplo, el nitrato de calcio. ¿Y acá? Bien. En el caso del nitrato de calcio, tengo, que el calcio es el que se escribe primero. No sé, a ver. Lo que pasa es que en modo presentación, no. Bien. Si tengo, por ejemplo, el nombre, primero escribo el calcio. A ver si me deja acá escribir. El calcio, ¿sí? Luego escribo el anión del ácido, que sería nitrato. En este caso, bueno, el 3 se escribe como subíndice. Y el nitrato de calcio proviene de vamos a ver acá, otro. Del ácido nítrico. ¿Sí? El ácido nítrico, fíjense, si yo lo separo, como les dije, separo acá el hidrógeno del nitrato, acá hay un solo hidrógeno para este nitrato, es decir, que el anión del ácido tendría que tener tendría que tener valencia 1, 1 y 1. En este caso, el calcio tiene valencia 2. Por lo tanto, yo puedo escribir acá arriba, vamos a ver. Esta fórmula está mal hecha, porque yo tengo que respetar la valencia del calcio. Por lo tanto, para escribirla bien, tengo que intercambiar las valencias voy a tener que usar mi super pizarrón. Y acá sí, el calcio, como tiene esta oxidación 2, al nitrato va un 2. Y esa es la forma correcta de escribir la fórmula del nitrato de calcio, ¿sí? Esta que está acá.
Bien. Entonces, digo, por ejemplo, el oxiácido, lo que tengo que tener en cuenta, si acá tienen otros ejemplos de sales, de oxosales, que para poder escribir las sales correctamente tengo que tener en cuenta el anión del ácido, de qué oxoácido proviene. Y ese oxoácido va a tener una determinada valencia. Y para escribir correctamente las oxosales debo intercambiar las valencias del anión del ácido con el del metal. Vamos a hacer algunos ejemplos. Fíjense, acá tienen un montón de aniones y un montón de cationes. Este es el anión carbonato que proviene del ácido carbónico. Este es el anión nitrato que proviene del ácido nítrico. Este es el anión sulfito que proviene del ácido sulfuroso. Yo puedo, estas combinaciones en las oxisales, como ya dimos algunos ejemplos cuando dimos uniones químicas, las oxisales tienen una parte que es el anión del ácido, de la oxisal, la parte del anión, y están unidos estos elementos por unión covalente. En cambio, el anión con el metal es una unión iónica, ¿sí? Estas son formas, ¿sí?, prácticas de formar oxisales teniendo en cuenta el anión de los ácidos y los cationes. Y estas uniones, todas son uniones iónicas, excepto esta, bueno, que son todas no metales. Pero fíjense que acá yo puedo combinar, por ejemplo, el carbonato con el cobre. Y de esta manera, lo que hago intercambio la valencia del carbonato 2 con el cobre. Tengo 2 cobres y un carbonato. Esta es una forma práctica y más fácil de escribir las fórmulas de las oxisales, teniendo en cuenta el anión del oxoácido del cual proviene y un catión en la cual su carga va a estar relacionada con el estado de oxidación que tengo. Fíjense que ustedes tienen para el cobre, por ejemplo, 2 posibilidades de estado de oxidación, más 1 y más 2. En este caso tienen más 1, entonces las valencias se intercambian de esta manera. Pero si tuvieran estado de oxidación más 2, entonces el cobre sería solamente cobre-carbonato, sin la atomicidad 2. Bien, esos serían ejemplos de oxisales. Y por último tenemos los compuestos cuaternarios, ¿sí?, que están formados por sales ácidas, sales básicas y sales mixtas. Las sales ácidas son aquellas también llamadas hidrogenosales, hidroxosales, las sales básicas, y bueno, y las mixtas son las que tienen el anión de un ácido y dos metales. Por ejemplo, una sal ácida muy típica es la del bicarbonato de sodio, que es lo que tenemos siempre en nuestra casa, que proviene del ácido carbónico, pero sustituyo un hidrógeno por sodio y dejo el otro. El anión se llama bicarbonato o carbonato ácido, ¿sí? Y la sal se llama bicarbonato de sodio. También pueden existir, por ejemplo, sulfato ácido de sodio, sulfato monoácido de potasio, fosfato diácido de potasio, ¿sí?, bicarbonato de sodio, sulfato ácido de cromo, por ejemplo. La idea es que el anión, en este caso, tiene un hidrogenión, ¿sí?, o dos, como en este caso, en el caso de que se trate de un ácido poliprótico como el ácido fosfórico. Bien. Para las sales básicas, lo que tengo es un hidróxido, sustituyo el hidrógeno por un oxidrilo
y tengo las sales básicas. Y las sales dobles, por ejemplo, son aquellas en donde sustituyo los 2 hidrógenos por 2, por ejemplo, por 2 metales, en este caso carbonato de sodio y potasio, ¿sí? Carbonato doble de sodio y potasio. Bueno, por último, esta última frase se aprende a hablar hablando, a estudiar estudiando, a trabajar trabajando, a amar amando. A ver, yo entiendo que es algo hiper plus ultra re super pesado lo que les acabo de presentar. Para las fórmulas solamente uno puede aprender practicando, ¿sí? Teniendo en cuenta cuáles son las reglas para formular y para nombrar y luego haciendo ejercicios. La clase tiene que ver con la explicación rápida, de cuáles son las reglas. Para que ustedes puedan entender esto y aprender, es necesario mucho tiempo de práctica, ¿sí? Tienen un montón de ejercicios y tienen también disponibles los videos en donde les explico exactamente lo mismo en 3 videos, porque para que no sean más largos, tan largo, para que ustedes vayan haciendo los ejercicios de a poco y apropiándose de ese conocimiento, ¿sí? Hay algunos alumnos que por ahí han ido a escuelas técnicas y tienen un poco más de manejo en la formulación, y hay otros que nunca en su vida han hecho nada de fórmulas. Entonces, obviamente que el tiempo requerido para una u otra cosa es diferente. Nosotras esta semana en clase vamos a trabajar sobre algunos ejemplos prácticos para ver cómo se escriben los compuestos químicos y cómo se los nombran, ¿sí? Pero si ustedes no entienden las reglas o no las saben, cada vez les va a costar más. Bueno, esa era lo que le quería decir respecto a nomenclatura, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. La clase viene que No te escucho, Araceli, no te escuché. No las encontrás en la plataforma, están en los videos. Si quieren subo las diapositivas así como están, pero en los videos, en donde les dije arriba de todo, en el primer link, las manda un drive y ahí están 3 videos de estas clases. ¿Sí? De todas maneras, en el apunte que dice clases UNSA, que creo que está en la unidad 0, está todo esto explicado. También, Universidad Nacional del Sur, perdón, no UNSA. También tienen un apunte que está subido en la unidad 0. Bueno, chicos, me pasé, tengo que ir al otro Zoom, así que los dejo. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.